Listo. Bueno, mil gracias, Cristian. Y nuevamente una bienvenida muy grande a todos los invitados y a los asistentes a este webinar. Gracias a la doctora Alba Luz, Diego Cardona, Andrés Mena también por acompañarnos el día de hoy como moderador, en representación también de la Universidad Cooperativa de Colombia, nuestro aliado principal en la organización de la próxima Convención Interfaz Política Ciencia que tendremos en Medellín el 13 y 14 de noviembre. De igual manera, agradecimiento especial a la Universidad de América, que también se ha unido como entidad organizadora aliada, y a otros aliados estratégicos que también están representados el día de hoy. Está también la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en compañía pues, del doctor Diego Cardona, que hace parte también de nuestra junta directiva. Les doy ese agradecimiento y bueno, le doy la palabra al doctor Luis Antonio Orozco, presidente de nuestra junta directiva, para que haga unas palabras cortas de bienvenida y le dé la introducción a nuestro moderador Andrés Felipe Mena. Mil gracias. Muchísimas gracias, Saya, y a todo el equipo, David y Andrea, por hacer posible este espacio. Nosotros queremos desde Avanciencia promover la conexión, ¿no? Como es actividad misional de la actividad científica y tecnológica en términos de vincular a las personas que hacen la investigación con las dinámicas de la política, que es una tradición desde la misma creación de Avanciencia el 9 de octubre de 1970 y que ya casi por 55 años ha sido una de sus banderas. Y en este marco, pues lo que queremos con la Convención Interfaz Política Ciencia es entender estos espacios y dinámicas para seguir creando oportunidades de interacción y diálogo entre los científicos, los académicos y el desarrollo y devenir de las políticas. Agradezco mucho Diego Cardona, Andrés Mena y la doctora, esta vicerrectora Alba Luz Muñoz, por el espacio que nos van a brindar en la tarde de hoy. Un saludo muy especial a mi querido profesor Gregorio Calderón. Entonces, muchísimas gracias y a todos los asistentes, bienvenidos. Un abrazo, Luis Antonio. Vale, Luis Antonio, pues muchas gracias por esta introducción. Gracias, Saya, y bienvenidos y bienvenidas a todas pues, a este espacio de conversación. Nada, igual, gracias a la vicerrectora Alba Luz, que nos acompaña en este espacio, al doctor Diego Cardona también, que nos acompaña en este espacio, y qué bueno que podamos conversar acerca de estos temas interesantes para la comunidad académica. Primero me voy a permitir hacer un breve contexto del webinar de hoy, y luego sí ya vamos a pasar como más de lleno a hacer las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, el webinar de hoy, como lo saben, se llama Educación y Ciencia, Modelos, Políticas y Calidad para la Democracia del Conocimiento. O sea que son varios elementos de los que vamos a hablar pues, a lo largo de esta jornada. El propósito y contexto inicial básicamente está orientado desde que la democracia del conocimiento exige sistemas educativos y de ciencia, tecnología e innovación capaces de generar saber pertinente, abierto y útil para la toma de decisiones públicas y privadas. Este webinar examina cómo los modelos institucionales y las políticas públicas en educación y en ciencia, tecnología e innovación contribuyen a esa democracia del conocimiento y a su vez cómo se enlazan con la noción de calidad. Ese es básicamente como un propósito general. Los dos participantes de nuestro panel ya los conocen, ya los hemos presentado, tanto Saya, Luis y yo, así que ya los conocen. Y vamos a ponerle un enfoque a esta conversación. Digamos que el enfoque parte de dos grandes funciones sustantivas de las instituciones universitarias, que son la docencia y la investigación. Por eso el nombre arranca con educación y ciencia. Entonces, pensemos que desde esas dos grandes funciones sustantivas es que se van a plantear algunas preguntas sobre los modelos institucionales y marcos normativos, tanto universitarios como gubernamentales, que pueden estar orientados o que ya están orientados o que pueden tener alguna oportunidad de mejora en el propósito de fortalecer la democracia del conocimiento. Y finalmente, antes de iniciar, quiero dejar una
primera definición de democracia del conocimiento para que sobre eso también vamos a conversar pues al respecto. Esta es una definición de Tandon y colaboradores del 2016 que, como verán, incluye bastantes cosas, por eso las preguntas también son diversas. Democracia del conocimiento es un enfoque que reconoce la coexistencia y el valor de múltiples ecologías de saber, incluidos los conocimientos orgánicos, espirituales, territoriales, los surgidos de movimientos sociales y los de grupos históricamente marginados, y afirma la justicia cognitiva como condición de la justicia social. Sostiene que el conocimiento se crea y se expresa en formas diversas, tanto texto, imagen, datos, relatos, músicas, teatro, entre otros, y que su finalidad no es solo descriptiva, sino transformadora, al servir como herramienta para la acción colectiva y el fortalecimiento democrático hacia sociedades más justas y saludables. Finalmente, implica también acceso abierto y compartido al conocimiento, que es probablemente uno de los temas de los que más se habla a nivel académico dentro de este gran concepto de democracia del conocimiento, de modo que todas las personas que lo necesitan puedan usar ese conocimiento, puedan acceder y usar ese conocimiento, vinculando de forma intencional los valores de justicia, equidad y acción con los procesos de creación, circulación y uso del saber. Eso es básicamente, entonces, ese es el contexto que tenemos, así que ahora sí, pues vamos a aprovechar nuestros invitados y hacerles unas preguntas para poder iniciar la conversación. La primera pregunta, doctor Diego, doctor Albaluz, tiene que ver con cómo evalúan ustedes el desempeño de los modelos y la normatividad del gobierno nacional en educación y ciencia y tecnología para favorecer la democracia del conocimiento. En últimas, hay unos modelos y una normatividad, tanto del gobierno como de las instituciones educativas, que pueden estar orientadas hacia la evaluación, que pueden estarse implementando, y quisiéramos conocer su opinión acerca de cómo se está desarrollando esto, si está funcionando, si no, y orientado, por supuesto, al favorecimiento de la democracia del conocimiento. Esta es la primera pregunta. Vicerrectora, si le parece bien, arrancamos con usted y así vamos rotando poco a poco. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches para todas y todos. Encantada de estar en este foro muy interesante y bienvenidos a la Universidad Cooperativa de Colombia ahora en noviembre. Espero que nos podamos ver todos. Con respecto al tema de la democracia del conocimiento y esta parte de cómo evaluamos el desempeño de los modelos, muy interesante la pregunta. Quise enfocarla mucho hacia los desarrollos que estamos haciendo como país, y de pronto también en forma general a nivel internacional, pero en Colombia hemos logrado romper unos paradigmas muy importantes para los doctorados, por ejemplo. Antes una persona que hacía un doctorado en Colombia tenía que salir del país. Luego el país fue haciendo cada vez esfuerzos mayores y ya las personas teníamos que viajar, era a Bogotá, donde estaban centralizados los doctorados y la formación de un elemento tan importante para poder democratizar el conocimiento. Y ya lo que vemos hoy es que en el crecimiento tanto de país, de MinCiencias, de universidades, ya los doctorados empiezan a tener un asentamiento al menos en las grandes ciudades. No tenemos todavía una desconcentración total de la educación con respecto a la formación de los doctorados y las maestrías, pero ya empiezan a generar unos puntos no de una exclusividad extrema que tendríamos antes, ese número y esa idea para todos nosotros, sino que ahora, si bien se necesita, si bien tenemos que seguir, y es parte también de la segunda pregunta que se hace, tenemos que seguir con los esfuerzos, tanto en las universidades como el gobierno, en la formación de masas críticas, en la oportunidad de la entrada de las personas a una formación y a un derecho, que si a veces es difícil entrar a los niveles de la educación primaria, la básica, la educación superior, y en el nivel de la superior llegar hasta estos niveles. Hoy podemos decir que en Colombia se dan unos programas, por ejemplo, y uno de los últimos programas que me ha encantado, que hemos tenido y que la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad ha socializado mucho, ha sido la parte de a las mujeres investigadoras del país y el apoyo a esas mujeres investigadoras. Lo que vemos desde la parte académica y desde la docencia es que realmente este tipo de programas a nivel nacional, a nivel individual,
hacen que los modelos a nivel de país se vayan inclusive enriqueciendo en productividad, en impacto social y en transformación de los territorios. Para el caso, por ejemplo, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que estamos en 19 ciudades y vamos creciendo con, digamos, con los programas de doctorado, con la formación de los profesores en este nivel, nos da toda una posibilidad de ir rompiendo esa cultura que teníamos antes y ver la posibilidad al interior de todos los procesos que hacemos, que podemos contribuir con ese tipo de transformaciones y tal vez más adelante en este foro lo podamos hablar y permear y enriquecer mucho la parte de la enseñanza, la parte académica. Entonces, pienso que si bien nos hace falta, no quería partir desde el escenario no tenemos negativo y la desesperanza, quería partir de un punto de esperanza, de apoyo, de que tenemos, pero tampoco puedo dejar de lado, y esto para con quien voy a conversar en el panel, también en este proceso tenemos que entender, y en los procesos de calidad que vamos a hablar más adelante, que tenemos grandes retos y desafíos a comparación de otros países, pero no dejar de lado un reconocimiento de un esfuerzo y una diferencia de los tiempos y los años anteriores a lo que estamos viviendo hoy y a lo que posiblemente más adelante podamos seguir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, Vice. Qué bien partir así, ¿no? De las cosas que tenemos y que al final son muestras objetivas de que algunas cosas están funcionando, que hay otros caminos y otros retos, pero que hay unas cosas que realmente, objetivamente, podemos decir que están funcionando. Antes de darle la palabra al doctor Diego, solamente un paréntesis de algo que se me olvidó decir al inicio. Si hay alguna pregunta, inquietud de los que nos están observando, pueden irlas poniendo en el chat y luego al final vamos volviendo sobre ellas para, si nos da el tiempo, pues retomar algunas de estas preguntas. Bueno. Doctor Diego, adelante, por favor, con la misma pregunta. Gracias, Andrés. Y totalmente de acuerdo con lo que la vicerrectora nos está planteando. Albaluz, nosotros tenemos que, y es una obligación de los que estamos en el sector, conversar de las cosas positivas que hemos realizado. O sea, me parecería terrible que avanzáramos en una discusión de estas características diciendo que esto ha sido un desastre. No. Hemos tenido unos avances importantes en estos temas. A la pregunta que estamos proponiendo, yo me voy a ir por la contraposición o por una presentación de los dos elementos que están en la pregunta. Por un lado, la normativa y por otro lado, lo que tiene que ver con los avances en educación y en ciencia, tecnología e innovación. Voy a pararme en esos dos elementos. Un ejemplo de lo que estamos manejando nosotros en temas de normativa asociados a la democratización del conocimiento. Planteemos que lo que es democratizar algo es que todos tengamos acceso a ello. Eso es democratización, eso es permitir que todos tengamos acceso a los temas de educación por un lado y por otro lado el acceso a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en ese aspecto hemos hecho cosas importantes, hemos sido referentes a nivel internacional en lo que es los temas de aseguramiento de la calidad. Cada vez que hay un evento internacional en temas de aseguramiento de la calidad en educación, nos llaman como ponentes. Los participantes que estamos en la CONACYT, los participantes que estamos en el CNA, continuamente nos llaman a nivel internacional para que contemos nuestra experiencia. Además, es una experiencia, comillas, interesante, diferente. Nosotros tenemos en el sistema de educación colombiano dos niveles diferentes de aseguramiento de la calidad, de verificación de condiciones de calidad. El sistema que es el exigible, que es el de la CONACYT, en el que nos dan el registro calificado en educación, y por otro lado el del CNA, que se supone apunta a que aquellos que queremos o que creemos que cumplimos condiciones superiores a los necesarios exigibles, pues nos metemos en el sistema de aseguramiento de alta calidad. Entonces, eso es en el entorno internacional una aproximación especial, diferente, y nos llaman a que contemos eso. En el tema de ciencia, tecnología e innovación, también hemos sido referentes en lo que ha sido la asignación de recursos por ley. Ahora, una cosa es la ley y otra cosa ya es la aplicabilidad de esa ley. Y ahí tenemos mucho por hacer. Nosotros, y yo participo, y la Avanciencia también está participando muy activamente en el Foro Permanente de Ciencia y de Educación para el Desarrollo y la Paz, que a lo largo de los últimos casi 20 años
hemos ido aportándole a la política pública recomendaciones a los hacedores de política pública en lo que tiene que ver con ese tema de la generación del marco reglamentario, de la normativa necesaria para la democratización del conocimiento. Y en ese orden de ideas, para bien o para mal, y esto simplemente es una realidad, la velocidad de la normatividad, la actualización de las leyes en nuestro país y en cualquier lugar del mundo, eso no es un tema solamente de Colombia, es lento. Pensemos en nuestro sistema de educación. ¿Quién nos rige? La Ley 30 del 92. Estamos hablando que han transcurrido más de 30 años, casi 40 años, con la misma normativa y no la hemos podido cambiar, a pesar de los esfuerzos que hacemos desde el sector y para el sector. Entonces, ¿hay cosas por hacer? Sí. Y podemos hacer cosas muy interesantes. Hay que acompasar la velocidad de la innovación que nos exige el entorno con la velocidad con la cual se hace la normativa. Hay por ahí para los abogados una frase que es muy célebre y es, no hay pena si no hay norma previa. Entonces, en muchas ocasiones, importantísimo, debemos actuar como participantes del sector dentro de la reglamentación. Así no nos guste, pero debemos cumplirla. Y desde el interior de esa normativa debemos hacer los esfuerzos necesarios para lograr acompasar la velocidad de la innovación con esos elementos reglamentarios que existen. A mí se me ocurre, por ejemplo, cosa importante. Nosotros a futuro deberíamos pasar de un modelo de medición de la producción, porque nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación nos mide en nuestro CIVILAC, en nuestro GRUPLAC, y luego eso impacta en los registros calificados en el sistema de educación superior por la producción, que está muy bien, y ha sido un contexto, un manejo internacional. Nos miden por la producción. Entonces, ¿cuántos Scopus tenemos? ¿Cuántos WOS tenemos? ¿Cuántos investigadores tenemos? Y eso está bien. Pero debemos trascender eso porque la democratización, que es lo que estamos discutiendo, lo que debe apuntar es a la apropiación de esos conocimientos. Entonces, deberíamos pasar de la medición, de la necesaria medición de la producción a la medición del uso, de la adopción, de la transferencia de ese conocimiento. Y ahí tenemos mucho por hacer y depende de nosotros. Eso no es ni MinCiencias, ni el Congreso de la República, que son los que emiten las normativas y las reglamentaciones, sino debe partir de nosotros como miembros del sector, los que le propongamos a los hacedores de política pública que hagamos esa transición y que los compensamos de que vale la pena hacerlo y es viable. Eso es, Vice y Andrés, lo que me parece que en ese contexto podemos conversar. Gracias, doctor Diego. Sobre este último punto que menciona, es cierto, ¿no? Digamos que incluso la política pública ha mostrado una orientación hacia la apropiación social cada vez más fuerte. El propio modelo de MinCiencias lo va reflejando en sus indicadores y en demás cosas. Pero claro, luego también nos llega a las universidades el reto de hacer evidente esa apropiación social, el reto de mostrar cómo se puede hacer una valoración de esa apropiación social y ahí es que seguramente nosotros desde las instituciones tenemos que hacer algún aporte para ver cómo se puede hacer esa valoración y de alguna forma darle esos insumos a los hacedores de política pública. Vale, muchas gracias por esta primera pregunta. Vamos a pasar a otro asunto que tiene que ver con, digamos, algo que la pregunta tiene algo muy parecido a lo que, o una base parecida a lo que venían mencionando de las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y de retos, pero también de los avances. Claro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Decía, entonces, al final lo que me gustaría es, aunque creo que ya lo han mencionado de alguna forma, porque quedaron claros también los logros y cuáles son los ajustes prioritarios, pero me gustaría que en este momento se atrevan a seleccionar un logro que deba consolidarse, o sea, que va muy bien y que deberíamos sostener, o un ajuste prioritario que tal vez debiera implementarse en cuanto a los modelos educativos y de ciencia y tecnología de las universidades para favorecer esa democracia del conocimiento. En últimas, ¿qué cosas están pasando muy bien y deben consolidar o qué cosas de pronto merecen algún ajuste y un cambio prioritario en esto que están haciendo las universidades para fortalecer la democracia del conocimiento?
Doctor Diego, si le parece, iniciamos con usted. Bueno, miren una cosa interesante. En este instante estamos en una coyuntura maravillosa. El cierre de un Plan Nacional Decenal de Educación que comenzó en el 2016 y va hasta el 2026 y la necesaria actualización del plan que ahora va a ir del 2026 al 2036. Y este es el periodo. Se está haciendo en este momento ese tipo de discusiones. Hace poco, desde el Foro Permanente de Ciencia de Educación que mencioné hace unos minutos en mi anterior intervención, se hizo un foro en el cual estuvimos acompañados también por Avanciencia, en el cual se hacía una verificación de cómo nos había ido en esos 10 desafíos que fueron identificados en su momento como prioritarios para, entre otras múltiples efectos, la democratización del conocimiento a través de una estructura educativa que no solamente era la superior, sino que tenía que comenzar en la base. Entonces, elementos que tienen que ver con esos modelos, esos ajustes universitarios en el sistema de la educación. Yo voy a quitarle el apellido universitario en el sistema de educación, que tiene que partir desde la primera infancia, pasar por la básica, la media, la postsecundaria. Y terminar en el long life learning, en el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Debemos flexibilizar nuestros sistemas tradicionales de educación. Y era uno de los desafíos que se estaba proponiendo que debería continuar. Era uno de los 10 desafíos que se proponía en este foro que les comentaba que debería continuar. ¿Se han hecho cosas interesantes? Sí, muchísimo se ha logrado. Al interior de nuestra normativa de educación superior hemos logrado generar unos modelos de flexibilización súper interesantes. El hecho de lograr esas microcertificaciones de competencias específicas de ciclo corto, de rápida actualización dentro de nuestras estructuras curriculares es algo loable y además más necesario. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe que propuso, que presentó finalizando el 2022, hablaba de ello. Cómo la apuesta del sector de la educación debería apuntar a esa flexibilización gracias a la existencia de las certificaciones de competencias de ciclo corto. ¿Por qué? Porque es que la velocidad con la cual nosotros renovamos el conocimiento, y digo nosotros como sociedad, es altísima. En el 2018, el Foro Económico Mundial, en su informe tradicional de los meses de febrero, hizo referencia a que el ciclo de renovación del conocimiento en el área de ciencias de ingeniería era de 3 años. Eso significa que un estudiante que ingresa a un programa de ingenierías y se gradúa 4 años después, cuando se gradúa, su conocimiento ya está desactualizado. Entonces, hemos ido logrando unos procesos de flexibilización curricular en todas nuestras universidades. Eso está casi que transversalizado. Hoy es extraño una universidad que no haga referencia a las microcertificaciones, a esas certificaciones de competencias rápidas. Eso es algo bonito, es algo que hemos logrado hacer y que vale la pena que continuemos profundizando. Inclusive, pues, en buena medida hemos sido líderes en ese tipo de acciones. Ahora, algo que tendríamos que ajustar. Nuestro sistema de verificación de condiciones para acreditación y para el registro calificado apunta a que nos vamos a revisar qué es lo que nos dice el CIVILAC, el GRUBLAC, qué es lo que está ocurriendo. Y entonces lo que nos decimos es desde las universidades, tenemos unos muy buenos investigadores que están produciendo una gran cantidad de elementos que impactan positivamente en la sociedad. Como lo dije de manera previa, la vice Albaluz lo estaba también diciendo, oiga, más que cuántos productos es qué impacto se está generando. Y ahí tenemos mucho por hacer, Andrés lo mencionaba, ya estamos haciendo un esfuerzo importante, el modelo que se está aplicando en este momento le ha dado una importancia mayor a los productos de divulgación del conocimiento, inclusive por encima de aquellos que han sido los tradicionales de producción de alta calidad. Entonces, eso es un tema que debemos ajustar. Vale, doctor Diego, muchas gracias por su participación. Creo que quedan muy claros que hay que sostener la flexibilización curricular, incluso seguirla profundizando y hacer una revisión del sistema de verificación de las condiciones de calidad que tenemos en este momento. Muchas gracias, doctor. Vice, Albaluz, adelante. Sí, yo pienso que este tema es tan amplio, tan emocionante para todos nosotros los que estamos en la educación superior, que uno de los puntos importantes de esta democratización del conocimiento es el derecho a la educación.
y el derecho a la educación como un derecho no de los que en este momento creemos que están en la pirámide poblacional, como lo estaba diciendo el doctor Diego, no, es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hay gente que todavía quiere estudiar y tiene los 60 años o los 70 años. La posibilidad de tener un reconocimiento de aprendizajes previos, por ejemplo, ¿sí? Digamos que las microcredenciales, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Diego, los cursos cortos, las insignias, ¿sí? Las microcertificaciones, pero esta línea de trabajo hoy nos da tantas oportunidades de democratizar, de que lleguemos a todos en todas partes, en todos los lugares, y cuando complementariamente a lo que dice el doctor Diego, uno puede hablar, mire, tenemos experiencias de reconocimiento de aprendizajes previos en Australia, en Francia, en Finlandia, donde nos dicen hay oportunidades para todos y esas oportunidades salen como una línea de trabajo también a lo que estamos proponiendo hoy, cómo democratizar. Obviamente, y es muy importante partir de lo que siento que estamos de acuerdo todos, es partir de lo que tenemos y a partir de eso seguir caminando, pero podemos tener, por ejemplo, unos retos y unos desafíos muy grandes en una mayor financiación, por ejemplo, en tener esas capacidades que el Estado puede seguir dando unas posibilidades mucho más altas, una continuidad en la posibilidad de hablar, por ejemplo, de los marcos nacionales de cualificación. Y cuando hablo de los marcos nacionales de cualificación, hablo de lo que estamos diciendo acá, esa es la palabra flexibilidad. Entonces yo puedo entrar por la vía del reconocimiento de aprendizajes previos, puedo entrar por el subsistema de formación para el trabajo, puedo seguir por el sistema, por la vía educativa, y el marco nacional de cualificación lo que nos dice es, mire, acá estamos dando una posibilidad a todos, la estamos dando con calidad, ahora vamos a tocar esa parte de calidad que es supremamente importante, pero igual se abre un abanico de posibilidades que antes mucha gente no tuvo. Ahora tenemos muchas personas que están en el sistema y que dicen, yo he trabajado toda la vida como contador, pero no soy contador. Y quiero llegar a tener un título profesional, quiero llegar a hacer procesos de transformación de conocimiento y a veces lo tienen sin tener el título. Entonces, es volver a lo que decíamos ahora, es romper paradigmas. O sea, de pronto hay modelos que ya se agotaron. No estamos diciendo que fueron malos, fueron muy buenos, pero hay modelos de la universidad, modelos de sistemas educativos que están agotados, que ya se vencieron. No porque hemos hecho la crítica o estamos haciendo la crítica, fueron malos. No, la dinámica en el día de hoy nos está pidiendo unas cosas totalmente diferentes. No es lo mismo de antes, lo que ustedes hablaban en la parte curricular. Nosotros hicimos unas carreras, o al menos a mí me tocó así, donde empezábamos aquí, terminábamos acá. Ahora el muchacho, el joven o la persona que entra puede tener una cantidad de rutas, de pasarelas, de itinerarios que dan una posibilidad muy alta. O decir lo que estaba hablando el doctor Diego, oiga, yo quiero hacer una microcredencial. O ellos se dan los tiempos. No es que ellos no quieran estudiar. Yo pertenezco como a la escuela de pensamiento de que los muchachos sí quieren hacer cosas, las quieren distintas, y nosotros como universidades debemos empezar a mirar esas flexibilidades, a mirar esos panoramas, porque tenemos la experiencia, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos la posibilidad de seguir cambiando, pero no podemos seguir haciendo lo mismo, más de lo mismo. Tenemos que transformar, y al transformar adentro, pues nos quedan cosas tan importantes como poder, primero, desconcentrar mucho más la educación superior, que lo dijimos en la primera parte de la conversación. Y es que hemos logrado desconcentrar mucho. Yo he vivido toda la vida en Medellín, pero yo recuerdo que a mí me tocaba viajar cada mes al externado, y viajar al externado, y yo pensaba, ¿qué pensarán los de Bogotá? Qué privilegio uno vivir en Bogotá, porque Medellín en esa época no tenía la oferta de lo que yo quería hacer en ese momento.
pero hoy les queda muy fácil en cada una de las ciudades hacer lo que estábamos hablando. Entonces, es poder hablar de cosas tan fascinantes como que la educación se va desconcentrando. Ojalá tuviéramos la posibilidad de desconcentrarla mucho más, es poder tener la posibilidad de hablar de la parte de presupuesto, tener más presupuesto, más posibilidades, y es poder llegar a decir, a través de estos elementos, yo puedo empezar a trabajar mucho ese concepto de lo que ya Colombia también estamos avanzando, el derecho a la educación, pero el derecho a la educación para todos, en donde estemos, en donde nos encontremos, bajo esas rutas, por ejemplo, del Marco Nacional de Cualificación y bajo una figura que con el decreto 2244 del 2023, que es un decreto del Ministerio de Trabajo, ese decreto maneja todo lo que es el reconocimiento de aprendizajes previos. Pienso que en las universidades deberíamos coger ese decreto y tratar de trabajarlo mucho más y trabajarlo con el Ministerio de Trabajo, unirnos, porque es un tema multisectorial. Entonces, ese punto me encanta. El doctor Diego fue el que tuvo la culpa porque me provocó aquí a otros pensamientos que yo tengo, doctor Diego, y Andrés me contó. Albaluz, nos podríamos quedar aquí hablando del Sistema Nacional de Cualificación porque Usted nos es el que abre tiene la unas culpa, posibilidades usted tiene la maravillosas. culpa, exactamente. Entonces, imagine que cuando usted Ahí, dice, le estamos poniendo difícil la tarea, Andrés. pero No, claro, no, entonces yo dije, no siempre. pero ¿cómo así? Voy a hacer esto aquí, es prioridad. Yo anoto, el doctor Diego me torió aquí en este tema y son temas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. No sentirnos tristes cuando alguien dice, está agotado el sistema educativo, está agotado el modelo de universidad. No, ¿cuál agotado? Sigamos transformándonos y respondiendo a las necesidades del medio. Me encanta. Y Andrés, entonces a él, pues coja al doctor Diego, porque si no me va a dejar aquí, me está variando las respuestas. Sí, pero de todas formas es interesante que vayan sucediendo estas cosas porque al final vemos cómo este tema de la democratización del conocimiento tiene que ver con otras cosas que también tenemos que conversar y que de pronto no todas las preguntas no incluyen todos los temas de los que deberíamos conversar, pero que al final termina siendo muy importante. Y de cualquier forma creo que se va sentando ya aquí unas ideas interesantes, y es que esta democratización parece importante y merece sostenerse lo que estamos pensando en términos de flexibilización curricular y de desconcentrar la educación como dos acciones que pueden favorecer esa democratización. Bien, eso es lo que tenemos por esta pregunta. Bueno, la verdad es que tenemos al profesor Marcelo, que me parece que tenía un comentario, así que bajó la manito, pero bueno, ya lo veo ahí listo para hablar. Así que adelante, profe Marcelo. Buenas noches, muchas gracias, qué placer poderme unir un poquito tarde. Estaba por variar en otra reunión virtual. Me encantó lo que le escuché a Albaluz, pero tengo un temor, hablo un poquito por lo que todavía pues estoy cerquita a la Universidad Nacional en Bogotá. No sé si será impresión mía, pero este tema de las rutas curriculares, como muy bien lo trató de decir Albaluz, excelente, que es casi que cada cual arme su vida de materias y al final, ¿qué soy? Contador, economista, abogado, no sé qué resultaré ser. Estoy siendo un poquito caricaturesco, por supuesto, pero esa es la idea. Pero yo no sé si será solamente en las públicas o también en las privadas, donde esta excelente idea la veo que todavía es como muy, como digo yo, como que la pública no se quiere acostumbrar, no quiere salir un poquito del statu quo, le queda un poquito más difícil, es mi impresión, lo digo por la UN en Bogotá, le queda más difícil aceptar, romper esa psicorrigidez, como decía ella. Yo arranqué con un plan de 57 materias, 180 créditos, iba semestre a semestre con una programación, y si me corría un poquito, me llamaba el director del programa a decirme, oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Cuando yo lo que quería era como moverme. Entonces, no sé ustedes, Luis Antonio, por ejemplo, con el externado en una universidad, bueno, el externado es privada, ¿no es cierto, Luis Antonio? Correcto. Claro. Correcto, y la Tadeo, en fin, aquí hay una muy buena representación. Si también pasa por allá, o allá sí hay como más acomodarse rápidamente
a esta excelente figura para lograr de verdad democratizar y de paso recuperar las vocaciones universitarias, porque es que estamos perdiendo las vocaciones universitarias. Eso es muy cierto, todos lo vemos, el número de candidatos a entrar a una universidad, y vuelvo al tema de las públicas, ha ido disminuyendo terriblemente. Han tenido que cerrar programas porque llegaron 8 o 10 primíparos y así no se puede arrancar un programa. Entonces fíjense cómo se van mezclando todas las cosas, pero en últimas, ustedes sienten que también en las privadas hay ese temor al cambio, o sí lo han logrado como mucho más rápidamente. Marcelo, ahí hay un tema fundamental de la flexibilización y es el hecho de que la norma colombiana, la ley 30 y todos los decretos reglamentarios, correcto. El último que intenta hacer una serie de adecuaciones en esa estructura que es rígida, nos obliga a que nosotros como instituciones de educación superior, no importa si somos privadas o públicas, tenemos que reportarle al Sistema Nacional de Información de Educación Superior unos resultados asociados a los programas. Entonces nosotros tenemos que decirle al SNIES al finalizar el año, señores, en el programa A tenía tantos estudiantes, en el B tenía tantos estudiantes, se egresaron tantos estudiantes, me ingresaron tantos estudiantes, tengo tantos profesores por programa. Entonces eso es lo que está generando, es una camisa de fuerza que hoy la tenemos y que ha sido un ejercicio de evolución de la norma. Ahora, la norma hoy está funcionando en función de lo que necesitábamos en la década de los 90. Cuando creamos el SNIES, y ahí tengo una responsabilidad altísima, porque pues yo era el officer de Banco Mundial cuando arrancó el viceministerio en el 2004. Sí. Ahí acompañé al doctor Javier Botero y a la ministra en ese momento, la doctora Cecilia María Vélez, a hacer ese montaje. Y lo que hicimos fue identificar una serie de variables asociadas a los programas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con un estudiante que no está en un programa? ¿Por dónde lo reporto? Y no lo puedo reportar porque tiene que estar asignado a un programa. Si no, no es estudiante de la universidad. Y eso no es ni bueno ni malo, esa es la realidad. Entonces, nosotros, como instituciones de educación superior, debemos tener la tranquilidad de que puede que no tengamos unos excelentes indicadores porque tengo poquitos estudiantes en un programa específico, pero yo tengo una gran cantidad de participantes en mis programas. Muchísimos. ¿Será que hoy lo relevante es que tenga muchos estudiantes en ingeniería civil, del cual soy egresado, o en derecho, o en administración de empresas, o que tengo muchos participantes en los procesos de actualización que se requieren para el país, que no conducen a un título oficial registrado en el SNIES? Yo soy partidario de que eso no importa que yo no esté en el SNIES. Lo que sí importa es que estoy impactando positivamente en la sociedad. ¿Lo hacemos? Y la respuesta es muy poquitas. Sí. ¿Por qué? Porque no estaríamos cumpliendo los indicadores a los que nos obliga la norma, que tiene mucho que ver con esa siguiente pregunta de esa normatividad para poder hacer el seguimiento y los avances de esa democratización, que ahí tenemos una posibilidad de crecimiento, una oportunidad de mejora monumental. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego. No sé, doctor Albaluz, doctor Sí. Luis, si tienen algo que comentarle al doctor Marcelo. Es que el doctor Marcelo, Diego, no sé, me están poniendo cosas que muy duras. Ellos me están poniendo unos temas que, Andrés, tú sabes que los estamos discutiendo en la universidad y que, por ejemplo, en la parte normativa, los decretos 1649, el 1650, el 2244 del 2023, que son del Ministerio de Trabajo por Marco Nacional de Cualificación, pues son decretos que nos dan la vía, pero que nos tenemos que unir, se tienen que unir los dos ministerios, porque uno hace el subsistema de formación para el trabajo y hace el desarrollo, por ejemplo, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, esos cursos cortos, esos programas cortos, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, a mí me aprueban todo esto por la vía del Ministerio de Trabajo. Sí. Quiero asegurar el sistema interno de aseguramiento de la calidad y tener ahí los programas, pues entonces coja el decreto 1650 del 2021, porque resulta que el Ministerio de Educación para ese no lo tiene, pero sí lo tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, como universidades lo que tenemos un reto, y es que las normas están así, ahí un trabajo inmenso, válgase la redundancia, del Ministerio de Trabajo, inmenso, y no solamente inmenso, sino bueno, porque tenemos que hablar también de las cosas buenas y muy buenas, es que
Y los marcos nacionales de cualificación de nosotros, los que tenemos, son muy buenos. Las normas del marco nacional y el sistema nacional de cualificación es muy bueno. Entonces tenemos que aprender, yo en las 3 preguntas he hablado de romper paradigmas. Sí, claro. Tenemos que romper paradigmas y nos tenemos que unir todas las universidades indistintamente del color que tengamos. Si es cafecito, cafecito claro, blanquito, blanquito del todo, pero los tenemos que trabajar y al unirnos todos nosotros, entonces podemos hacer realmente una democratización del conocimiento y un derecho a la educación. Va a hablar el doctor Luis Antonio y me van a poner a hablar más. Andrés, usted me regula. ¿Qué hay, doctor No, Luis qué Antonio? interesante, dice, gracias por contarnos. Creo que era importante escucharlo así, ¿no? Y esa pregunta del doctor Marcelo nos ayuda a hablar de este tema. Así que, doctor Luis Antonio, adelante con su comentario. Muchas gracias, pues me da mucha alegría, doctor Albaluz, sus palabras, porque el sistema de educación superior es uno solo. La educación superior y la educación en general, por Constitución, artículo 67, es un servicio público. ¿Aquí qué importa de dónde viene su patrimonio? ¿Qué importa si un patrimonio lo puso una comunidad religiosa o lo pone una familia que tiene una vocación para la educación o el Estado con unas partidas? ¿Y eso qué diferencia hace si todos prestamos el mismo servicio, que es público? Y aquí esa es la base de la unión del sistema en la cual venimos manejando, digamos, esa propuesta de articulación, porque desafortunadamente lo que pasa con el Ministerio de Ciencias termina distando de lo que pasa con el Ministerio de Educación y Diego lo expuso muy bien. Yo solamente quería hacer el énfasis en que hay que avanzar en esa dirección todos unidos con una bandera que ya la Constitución la tiene clara, pero que el legislador no la tiene, y debemos llegar a esos espacios para que, o sea, haciendo perspectiva legislativa, imaginándonos como un proyecto que nosotros como sociedad civil podemos organizar con la voz de Avanciencia, la interfaz política-ciencia, puede ayudar en esa dirección para que, aunando voluntades, se le pueda ayudar al legislador, porque es que muchas veces el legislador no vive las dinámicas de las universidades, ¿no? Entonces ahí esa es la interfaz política-ciencia donde estamos, y desde Avanciencia pues logramos participar en el desarrollo del proyecto de ley que tenemos que estar muy pendiente, que pueda aprobarse para la creación de la Comisión Legal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro, que pues ya arrancó, esperamos que pronto los debates pues ya al menos arrancó a ponerse en la agenda. Gracias. Doctor Luis. Me gustaría resaltar algo de lo que han ido diciendo, y es, ya he escuchado por lo menos explícitamente del doctor Diego y del doctor Albaluz el comentario de, ¿saben? O sea, hay que también reconocer que hay unas normas que están así y que esta es la realidad. O sea, también tenemos que entender que ese es el contexto en el que estamos y tenemos que empezar a trabajar sobre ese contexto. Pero también podemos darnos cuenta de que esas normatividades y esos contextos pueden necesitar alguna información que se puede dar dentro de las instituciones educativas, y que las propias universidades pueden empezar a romper esos paradigmas desde las instituciones. Puede ser que no necesariamente podamos desde ya, y porque queremos y porque vemos o porque tenemos una opinión distinta, transformar la norma de inmediato, pero sí podemos ir aportando y abonando cosas para que eso suceda. Creo que el modelo de MinCiencias, de verdad, en mi concepto, es una gran forma de ver cómo los comentarios de los investigadores van teniéndose en cuenta. Claro, seguro que muchos investigadores dirán, quisiera que fuera más rápido, pero de verdad que uno lo va viendo, que los productos de arte se empezaron a incluir, que la apropiación social tiene unos pesos distintos. O sea, al final, de verdad que la norma se tarda un poco en transformarse, pero escucha. O sea, al final creo que eso es algo que también merece la pena decirse, y por eso creo que este comentario era importante aquí como para cerrar este tema que se nos extendió un poco más de lo que habíamos previsto. Pero está bien que así pase. Ahora, lo siguiente tiene que ver con algo de lo que yo creo que ya han dicho mucho en términos de que hay debería haber unos recursos normativos
que nos permitan hacer como una valoración o una medición de los avances en términos de la democracia del conocimiento. Entonces, me gustaría preguntarles esos recursos normativos que pueden existir, ¿cómo los ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes que están funcionando en términos de hacer una valoración o medición de esa democracia del conocimiento? ¿Están funcionando para eso? ¿De pronto merecen algún ajuste? ¿Cómo ven ese asunto de la forma de medición a partir de estos recursos normativos? Voy a darle la palabra, ya me olvidé cómo iba, así que dice Albaluz, adelante, por favor. Gracias, Andrés. Sí, a ver, usted acaba de decir una cosa que es muy importante con base en las conversaciones que tenían los compañeros, y es que realmente cuando hablamos de qué manera se relaciona esa calidad con la democracia del conocimiento y cómo permitiría hacer unas mediciones, ustedes lo hablaron, el factor 6, por ejemplo, en el acuerdo 01, que es el de investigación, titula Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación, investigación, creación artística y cultural al entorno, que me parece que es muy difícil para nosotros medir tanta cosa en todo ese proceso, pero digamos que las normas que están saliendo, los avances que estamos teniendo en todo este proceso, cuando ustedes nos dicen que hablemos como de qué manera se relaciona esa calidad educativa con la democracia, ¿sí? Con la democracia del conocimiento, y qué indicadores permitirían evidenciar esa conexión en la universidad, y eso lo sabe tal vez más Andrés, nos han enseñado mucho ustedes en ese tipo de indicadores, los de impacto social de la Declaración de San Francisco, por ejemplo, que ha sido una línea de la mirada, y pienso que investigación también. La investigación en el país ha evolucionado mucho a hacer una investigación de impacto, sino de impacto de contribución, de aporte, de logro, de resultado, que de pronto le podemos dar unas connotaciones no tan altas con el impacto, que mucha gente se le habla de un indicador de impacto y dice, no lo puedo medir o no sé qué es impacto. Entonces otros nos pegamos, pero ¿cómo contribuye? ¿Cómo benefició? ¿Cómo aportó? ¿Qué resultado tiene? Y pienso que en ese sentido también, y ustedes lo están haciendo, y la presencia de este webinar es en ese sentido, que podríamos, y bueno, y ahí después Andrés lo ponemos en el otro escenario del webinar, que se siente él a este lado y nosotros le hacemos las preguntas, con investigaciones que nos pueden dar la posibilidad de hacer ese tipo de acercamientos y ese tipo de evoluciones en la investigación. No es hacer la investigación, no es que beneficie 10, 15, pero es seguir trascendiendo en ese proceso. Entonces pienso que en la parte normativa, sobre todo en la parte de calidad, en este acuerdo 01, en lo que tuvimos del 02, es poder uno decir que pudimos trascender de la capacidad, de la cantidad del insumo a un logro, a un resultado, a un aporte o a una contribución. Y bueno, si se tienen impactos, pero yo dejaría ahí, me parece que hemos avanzado, y me parece que podemos seguir haciendo como uso de la democratización del conocimiento, valga la redundancia, con las buenas prácticas y los aprendizajes de otros países también. Gracias, Vicente. Sí, qué interesante poder aprender de estos otros países, y también al tiempo irlo aplicando, ir viendo qué nos funciona, qué no nos funciona, y ir tomando también las decisiones institucionales necesarias para poder hacer esas mediciones, ¿no? Creo que es un reto que en general tenemos como instituciones, y qué bueno que estemos juntas también, que podamos dar pasos en esa posibilidad de medición juntos. Doctor Diego, adelante. La pregunta apunta a la responsabilidad gubernamental en la norma. ¿Existen recursos normativos gubernamentales? Por ahí va la pregunta. Sí. Yo voy un poco más allá. Esto no es del gobierno. Qué pena, esto no es del gobierno. Esto es corresponsabilidad entre el sector público, que obviamente tiene un rol fundamental, y el sector privado, que como lo mencionó Luis Antonio hace poco, nosotros como instituciones de educación privada, y pues me meto ahí por lo que mi desarrollo académico ha estado en instituciones de educación privada, es una corresponsabilidad entre los dos. Entonces, sí, el marco normativo nos lo da el gobierno. Y nosotros
tenemos que, desde el sector privado, que tenemos una corresponsabilidad altísima. Es mitad y mitad. El porcentaje, pues no es exactamente igual, pero eso, números redondeados, es mitad-mitad. Y por eso la importancia de que verifiquemos el avance en la democratización del conocimiento gracias a ese marco normativo que nos extiende el gobierno, que nos facilita el gobierno, bueno o malo, no lo califiquemos, es el marco normativo, y en ese marco normativo tenemos que actuar. Ahora bien, en esos temas de corresponsabilidad, pues hay que meter en el proceso de democratización, se supone que la democratización se logra cuando todos accedemos al conocimiento. Se supone que la democratización se logra cuando hay diversidad en el acceso al conocimiento. Y una cosa es ser diversos y otra cosa es ser inclusivos. Yo siempre hago la referencia que por ahí me encontré en algún momento. La diversidad se mide cuando me invitan y la inclusión se da cuando estoy bailando en la fiesta. Entonces, pues yo quiero estar incluido, yo no quiero que me inviten, yo no quiero participar desde la perspectiva de diversidad en ese proceso de democratización, sino que yo quiero estar incluido en ese proceso de democratización. Y eso no lo hace la norma. La norma existe y tenemos que regirnos por ella. Y adicionalmente, lo mencioné hace un momento, la norma está. Debemos actuar dentro de la norma. Pero también es importante que, no recuerdo la frase en griego, latín, que utilizan los abogados, de pronto alguno de los que está aquí es abogado y lo puede referenciar, algo así como nula crimen, nula pena, sin previa ley, alguna cosa así, que no hay crimen y no hay pena si no hay ley previa. La norma está. Entonces, actuemos dentro de esa norma y busquemos los resquicios en los cuales, respetando la norma, podemos generar lo que realmente necesitamos. ¿Y es qué? La democratización del conocimiento. Por ejemplo, lo que nos planteaba Marcelo, ¿y por qué las instituciones de educación superior, independientemente si son públicas o privadas, no se meten de lleno en esas rutas personalizadas de aprendizaje? Porque la norma nos lleva a que tengo que tener a mis estudiantes en un programa. Entonces, ¿para qué? Por Dios, si lo que yo necesito es impactar positivamente en la sociedad, generando personas que tienen unas competencias que además pueden ser de muy rápida desactualización. Entonces, ¿para qué voy a esperar 4 años a que se gradúe para decirle, no, ¿sabe qué? Ya lo que le enseñé no le sirve. Debemos tener muchísimo cuidado con ese proceso de democratización dentro de la norma que nosotros tenemos. Y tenemos que tener esas habilidades de diversidad, de incorporar la diversidad, de poder incorporar esos saberes ancestrales tan maravillosos que tenemos en nuestro país, que tengamos todos esos elementos de diferenciación territorial. Una cosa muy distinta es Bogotá, Cali, Medellín, a lo que yo voy a encontrar en los antiguos territorios nacionales, a lo que puedo encontrar en el maravilloso espacio del Chocó colombiano. Y eso implica diversidad. Y eso implica democratización. Y eso lo debemos poder hacer de la norma que hay. Gústenos o no, pero utilicémosla. Gracias, doctor Diego. Qué bien, volvemos al asunto de, tenemos una norma, aprovechémosla al máximo, encontremos los espacios que la norma nos da para poder hacer las cosas que queremos hacer, y creo que esa es una vía clara que nos va ayudando a tomar una ruta que incluso nos sirve para todas las instituciones. Bien, vamos ahora con otra pregunta. Creo que esta la vice ya anticipó un poco de la respuesta en términos de la conexión entre calidad educativa y democracia del conocimiento. Me parece que varias de las cosas que hemos dicho ya están también en esta línea de cuál es esa relación, pero sí quisiera que nos demos unos minutos para mencionar esto. ¿Cuál es esa relación entre la calidad y la democracia, la democratización del conocimiento? ¿Dónde encuentran esa conexión, tanto en la norma y por qué es importante que estén juntas? Esa sería un poco la siguiente pregunta. Así que, doctora Albaluz, usted ya nos dio unos primeros elementos sobre esto, pero sí, me gustaría que nos ayude a profundizar un poco en el tema. A ver, gracias, Andrés. Yo pienso que cuando hablamos de qué manera se relaciona esa calidad educativa con la democracia, y pienso que ha sido un elemento casi permanente en lo que decía ahora el doctor Diego y en esa intervención tan sutil que hizo Marcelo, pero que
nos dejó sobre la mesa un reto muy grande a esto que estamos diciendo, y es que pues hemos hablado en los diferentes puntos, tanto de CONACES como de CNA, nos piden a las universidades calidad educativa, y la calidad está reflejada en muchas variables, es multicausal, pero también hemos encontrado cosas tan importantes como definir un proceso de acceso, cuando hablamos de acceso, de cobertura, de deserción, de tasas de graduación, de qué tan directamente relacionada con la calidad está la calidad y la deserción o una tasa de graduación, y vemos las posibilidades de permanencia o no del estudiante en el caso de las universidades. Entonces estamos viendo una combinación de la calidad educativa con el derecho a democratizar el conocimiento, y que tal vez antes, yo pienso que antes las deserciones deben haber sido mucho más altas. Si hoy son altas, antes deben haber sido mucho más altas, porque hoy somos cada vez más conscientes del acompañamiento que debemos hacer al estudiante para que permanezca en el sistema, para que tenga el derecho a la educación, para democratizar esa parte. Y siento que cuando hablamos de la forma en que se relaciona eso a través de la calidad, y no en vano el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, a través de la calidad estamos dando la posibilidad de un derecho a la educación, un derecho a la educación con calidad para todas y todos. Entonces, sí existe una relación directa entre lo que es la calidad educativa y la democracia del conocimiento, a través de esos conectores que, como lo decía ahora Diego, nos da la norma, pero que nosotros deberíamos estar siempre convencidos de que eso es así. Entre más le demos la posibilidad al estudiante de permanecer en el sistema, mucha más posibilidad de democratizar el conocimiento vamos a tener. Pero antes nuestro sistema de educación superior era más excluyente. Yo toda la vida he dicho, pues he tenido el privilegio de trabajar toda la vida en educación superior, pero he tenido toda la vida también la conciencia de que es un sector excluyente. Antes, recuerden que los indicadores que antes teníamos de acceso a la educación superior era casi de cada 100 estudiantes que terminaba bachillerato, 40 podían entrar a la educación superior. Y de los 40, la deserción era supremamente alta. Pero ahora la calidad nos hace reflexionar, es bienvenida, y nos hace reflexionar sobre que calidad no es sacar el estudiante del sistema, es tener el estudiante en el sistema, es que permanezca con mi acompañamiento en el sistema. Entonces, son elementos que tenemos que seguir trabajando, pero lo orientaría de esa manera. Gracias, Vice. Casi que uno puede empezar a decir que es que la calidad sucede en tanto la democratización es necesaria para que la calidad suceda. O sea, básicamente es una relación, un vínculo muy fuerte que existe entre las dos, y solamente podemos pensar la calidad en tanto somos capaces de democratizar la educación. Así que, vale, gracias, Vice. Doctor Diego. Pues totalmente de acuerdo, Andrés y Albaluz. La democratización es inclusión, y la inclusión se da por pertinencia. Y la pertinencia es uno de los elementos, de los tantos factores, pero tal vez uno de los principales del concepto de calidad. Y la otra cosa importante, si yo quiero tener inclusión, pues debo tener la mayor cantidad posible de participantes, ojalá todos, porque eso es inclusión y eso apunta a la pertinencia y por lo tanto a la calidad. Pero fíjense una cosa también importante, si yo quiero tener a todos en el sistema, de tal manera que tengamos un ejercicio democrático de conocimiento, todos accediendo al conocimiento, de tal manera que todos empoderados podamos apuntarle al desarrollo de la sociedad. Recordemos que el desarrollo de la sociedad se mide a través de pilares fundamentales, entre otros, la investigación y la educación. Y entonces uno mira con buenos ojos, y obviamente hay que ver esos elementos de logro que hemos tenido, el presupuesto como porcentaje del PIB que le hemos ido asignando a la educación ha ido creciendo. Ya internamente cómo se distribuye al interior de si es inversión o si es gasto de operación, etcétera, es otra cosa. Pero el presupuesto como porcentaje de PIB que le estamos asignando al sector de la educación superior
crece. Y así algunos detractores digan, no, eso no está, crece. Otra cosa diferente es con el sistema con el sector de la investigación en nuestro país, de la innovación, de la ciencia, que ahí sí nos han aporreado durísimo. Y además también son datos y hechos verificables. Si en educación se crece porcentualmente, no de presupuesto en presupuesto, sino en valores constantes, se crece en el sector de la ciencia y la innovación, hemos ido haciendo una serie de restricciones críticas para la dupla investigación y docencia. ¿Y por qué digo eso? Porque los escasos recursos que tenemos los debemos optimizar como gobierno al máximo. Y eso hace que tengamos que hacer verificaciones de dónde invierto esos recursos. Lo dijo Albaluz al principio de su intervención. En Colombia tenemos excelentes universidades que hoy nos están generando unos excelentes, de altísima calidad, doctores. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a universidades de primer nivel fuera del país. Y fuera del país eso cuesta un hígado completo. Yo soy, menos mal, puedo decirlo, beneficiario de ese tipo de becas. Entonces, yo me fui a hacer mi postdoctorado con la Fulbright, con una cooperación con el Ministerio de Ciencias. Lo que mi postdoctorado le costó al país, con eso perfectamente hubiéramos podido tener 8 doctores de universidades de primer nivel en este país. ¿Qué sentido tiene que hubieran hecho esa inversión conmigo? No me quejo, obviamente, porque pues, tengo un postdoctorado en una universidad de élite a nivel mundial. Pero esos mismos recursos hubieran permitido un avance fundamental en la democratización, por inclusión, con mayor gente accediendo al conocimiento. ¿Cómo se relaciona entonces esa calidad educativa con la democratización del conocimiento? Focalizando la inversión. Logrando que esos escasos recursos que estamos teniendo desde el gobierno, y ahí hablo como un hacedor de política pública, esos escasos recursos los invirtamos correctamente. Miren lo interesante. Eso era. Sí, qué bueno llegar ahí, ¿no? Al tema de la focalización de la inversión como ese vínculo que los conecta, la calidad con la democratización y pues el ejemplo creo que es muy claro, muy esclarecedor para entender cómo esto puede funcionar. Así que qué bien, qué bueno poder hablar un poco de esto, porque al final se puede, digamos, entender que sí están los dos conceptos ahí, que tienen algunas relaciones, que tienen algunos vínculos, pero creo que es bueno aterrizar esos vínculos, esas relaciones, para entender que es que la calidad y la democratización tienen que ir de la mano y están yendo de la mano en últimas, a partir de la normatividad que ya existe y de las ideas que ahora hay de nuevas normatividades también. Bien, por los asuntos de tiempo, nos vamos a pasar a la pregunta 6, que es, creo yo, con la pregunta que vamos a ir cerrando porque se nos está acabando la hora. Entonces, en esta pregunta 6, de lo que quiero que conversemos es, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué alianzas interinstitucionales entre universidad, sector público, sociedad civil y empresa creen que han demostrado mayor impacto en la construcción de democracia de conocimiento y si es posible y lo ven, cómo podrían escalarse? ¿Qué alianzas de este estilo consideran que han funcionado? Así que, doctor Diego, adelante, por favor. Voy a hablar en tercera persona, en cuerpo ajeno. Vamos a tener en el Congreso, en el encuentro de noviembre, a una persona maravillosa en el sector, al doctor Víctor Hugo Malagón. Víctor Hugo, pues ha tenido múltiples posiciones, no solamente en el sector gubernamental, sino en el sector académico y en el sector privado. Es una persona que maneja muy bien la interrelación entre lo que podríamos denominar la triple hélice o la cuádruple hélice, la educación, el Estado, el empresariado, la triple E y la sociedad civil. ¿Por qué hago referencia a Víctor Hugo Malagón? Porque fue el coordinador, director, responsable, no me acuerdo cuál era el cargo que tenía Víctor Hugo Malagón, con un proyecto bellísimo, que era el de Colombia Científica. La cantidad de nuevos doctores y magísteres de alto nivel, de formación de alto nivel, que se lograron con ese proyecto, es altísimo.
Y el impacto que se está generando, porque se está haciendo la medición del impacto de ese proyecto, es monumental, porque están retornando al sector empresarial o al sector educativo o impactando muy positivamente en la sociedad gracias a la formación que se les dio, a ese, yo quito la palabra formación, a ese empoderamiento que se les dio a ese tipo de personas. Gracias a un proyecto tan bonito como era el de Colombia Científica. Muy seguramente Víctor Hugo, cuando esté en el evento allá en Medellín, y seguramente Albaluz va a estar feliz de que lo tengamos allá sentado, nos va a poder echar un cuento muy en detalle de lo que significó ese proyecto y la, ojalá, necesaria continuidad. Doctor Diego, qué interesante este tema. Y yo me atrevo a decir algo adicional, como uno de los investigadores que postuló una de las propuestas también a Colombia Científica. Al final, no fue seleccionada, pero lo que quiero decir es que la democratización también sucedió en mostrarle a los investigadores que, aunque no quedó seleccionada, podían pensarse e imaginarse proyectos de esa dimensión. Y eso nos dejó semillas. Yo creo que a muchos investigadores, seguramente no solo a mí, pero a muchos investigadores, de decir, ven, tú puedes ir por regalías, intenta ir por regalías, ve a buscar ese tipo de proyectos. Y en últimas, el hecho de que haya más investigadores intentando esto también genera democratización, porque, por ejemplo, los proyectos que de pronto pudiéramos tener en ciertas regiones que ahora estamos ejecutando y que en algunos soy líder, pues no existirían si no hubiera quedado esa semilla, ¿no? Entonces creo que la democratización no solo sucedió con los que están en el programa, con los que quedaron en el programa, sino también con que le mostró a los investigadores que se pueden pensar ese tipo de programas realmente robustos, programas realmente grandes que generen transformaciones reales. Así que la democratización creo que también va con aquellos que nos postulamos y no quedamos. Vale, Vice, ahora usted con esta pregunta, ¿qué alianza interinstitucional o qué programa, como en este caso nos comentaba el doctor Diego, ha demostrado ese mayor impacto en la construcción de la democracia de conocimiento? Sí, ahí escuchándolos estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que dentro de los grandes retos y desafíos que a nosotros nos quedan por delante es seguir siendo más exitosos en las relaciones que tenemos intersectoriales. O sea, todos los que hemos vivido en las universidades todo el tiempo de la vida que tenemos, hemos escuchado siempre universidad, empresa, Estado, servicio, universidad, empresa. Entonces mucha gente, a uno mismo en la universidad le dicen, pero ya la tenemos, pero nosotros llevamos los practicantes a la empresa, hablamos con la empresa, nos financiaron, y qué rico con la experiencia que está diciendo Andrés. Empezamos a tener una participación más activa a través de regalías y de muchas otras convocatorias que hace el país, pero qué tan bueno que fuéramos capaces de construir, de hacer esa democratización del conocimiento y de hacer esa construcción, pero de un tejido de relacionamiento y capital relacional más fuerte. A veces la empresa, nosotros los académicos, no cree mucho porque somos lentos o de pronto nos podemos quedar pensando, pero el desarrollo de lo que hemos tenido como país hasta el momento lo que muestra es que nos queda seguir haciendo la tarea, pero incrementándola mucho más en el desarrollo de un trabajo conjunto entre la empresa, entre el Estado, entre la universidad. Miren lo que decíamos ahora. ¿Por qué las universidades no nos proponemos a unir los ministerios de trabajo, de educación y MinCiencias más? Porque alguien nos dirá, estamos unidos, y en el decreto 1650 del 2021 dice que el comité consultivo está conformado por estos, pero ¿cómo hacerlo a través de la evidencia de esa transformación? ¿Cómo hacerlo a través de esa apuesta permanente? Porque a veces los indicadores de nosotros están, yo participé 5 veces o yo participé 2 veces, pero no se hace un continuo de relacionamiento y de construcción conjunta. Para mí, yo pienso que tenemos unas buenas experiencias como país, pienso que tenemos unos buenos resultados, pero pienso también que podríamos tener muchos más resultados si tuviéramos una permanencia. Inclusive a veces las normas deberían ser más interconectadas, no la norma del Ministerio de Educación por aquí, la norma del Ministerio de Trabajo acá.
y la norma de MinCiencias aquí. Entonces, ¿cómo hacer que esas regulaciones de país nos interconecten más por convicción, por sentido y por propósito? Yo iría ahí. Alianzas tenemos el listado de las alianzas, tenemos el listado de los convenios, tenemos el producto de ellos, pero si pudiéramos tener más, y si tuviéramos más, seríamos más potentes en el desarrollo de la productividad que tenemos en el país. Qué chévere, Vice. Y es que sí, las relaciones están sucediendo. Y si tenemos la voluntad de hacer que esas relaciones sean cada vez más exitosas, seguirlas profundizando, seguirlas ampliando en otros escenarios en los que participamos juntos, pues qué chévere. Así que sí, seguro que es una de las rutas que nos va a ayudar a seguir trabajando juntos. Doctor Luis, adelante. Cada vez que escucho a Albaluz con esta propuesta, pues me da una alegría enorme porque estamos en esa sintonía y en esa voz de que necesitamos otra vez unir al sistema de educación con el sistema de ciencia. Yo vengo haciendo una serie de columnas, se las comparto por acá, pero pues igual están los canales en Avanciencia, particularmente en LinkedIn, pero ya los comparto por acá. Y una publicación que está haciendo la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, en la que doy la argumentación, pero ni siquiera mirando al futuro. Bueno, yo hago Management History, entre otras, y reconstruyo la historia de cómo arranca Colciencias de la mano del Ministerio de Educación, del ministro Gabriel Betancourt Mejía, ¿sí? Y todo lo que generó la capacidad de un sistema que fue muy exitoso hasta los 2000, estaba fundamentado en una dinámica imbrincadísima entre educación superior y fundamentado en fortalecimiento de doctorados, todo lo que dijo Diego ahora, ¿no? Y esa posibilidad que tenía ese andamiaje, esa arquitectura de ser transversal a través luego del Departamento Nacional de Planeación con las relaciones con la industria, ¿no? Y los indicadores pues son muy claros. Claro, estaba la plata del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso también fue un motor importante, pero Colciencia nace del seno del Ministerio de Educación en la convención de Fusagasugá en 1968, en febrero, donde se reunieron los grandes pensadores y toda la propuesta de la política. La columna de hecho que salió hoy cuenta exactamente, citado textual, los textos del Ministerio de Educación de ese año. Y eso se perdió por una razón. Cuando se le quiso dar como departamento administrativo a Colciencias una capacidad de sentarse en el nivel de un ministerio en el Consejo de Ministros, el problema es que ahora la capacidad de gestión del ministerio iba a depender más de la cabeza y de quien estuviera como director de la entidad. Y ahora como ministerio, pues mucho más porque lo que hace es proyectar carreras políticas. Entonces, los miedos que discutió la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en la Convención Científica Nacional de 1986-87 Manizales, entonces fue por ahí la fecha, Marcelo tal vez tiene memoria de eso, Manizales. No, 84 en Manizales, cuando se propuso un ministerio, toda la discusión que yo encontré estaba alrededor de se politiza. Y se politiza es que se vuelve un vehículo para que una persona utilizando el ministerio y los recursos proyecte su carrera política. Y es lo que vemos, una persona está 1 año y medio, 2, pensando en que con eso se va a lanzar a una candidatura presidencial, lo que está pasando hoy. Entonces, esos miedos del pasado se hicieron realidad con la creación del ministerio. Desafortunadamente, la ruptura, hoy un doctor tiene un título, yo saco un título de doctor en el exterior, como estaba comentando ahora Diego, y para MinCiencia yo lo registro, y entonces en el CBLAC y en el GRUBLAC me cuenta, pero lo homologo en el Ministerio de Educación, y allá no cuenta. ¿Por qué? Pues porque el doctorado era de 3 años, y era virtual, y era yo no sé qué. Entonces, para el Ministerio de Educación no es legal, pero para MinCiencia sí, porque ellos valían otros metadatos. Falta nomás por ese ejemplo, para ver lo fraccionado que está el sistema, y lo que Diego nos expuso muy bien con la acreditación, ¿no? La necesidad de brincarlo. Gracias, qué pena el comentario tan largo.
No, doctor Luis, era importante hacer ese comentario porque, nada, nos trae a colación algo que tiene que ver con la pregunta y es cómo podemos hacer que estas alianzas funcionen más y a veces no son alianzas de distintos sectores ni de distintos grupos, sino incluso de los mismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mismo gobierno puede generar esas alianzas que nos pueden ayudar a fortalecer esto que queremos en términos de democratización del conocimiento. Doctor Marcelo, adelante, por favor. Gracias. Yo quería hacer un pequeño aporte. Sé que lo que voy a comentar cada vez es menos frecuente, pero todavía se da. Y es que si uno le preguntara, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, creo que hoy es mucho más grande el nombre de Asociación Nacional de Empresas o de Emprendedores, en fin, pero la antigua ANDI, ¿por qué todavía, en algunos casos, no se cree en la academia colombiana? Y por lo tanto, en determinados temas, en algunas áreas, aunque aquí ya se dijo, lo dijo creo que Diego, que no tenemos nada que envidiarle en algunas universidades a los niveles de universidades del exterior. Sin embargo, todavía prefieren en algunas empresas o aún el mismo Estado, a veces prefiere contratar un análisis, un diagnóstico fuera del país, cuando tenemos en Colombia los profesionales y los institutos y los centros académicos que lo podrían hacer. Todavía hay algo en estas relaciones de las que estamos hablando. ¿Qué estará pasando en el sector industrial? ¿Por qué algunos todavía no confían plenamente en la academia colombiana? Yo no tengo exactamente la respuesta, pero valdría la pena intentar aproximarnos a qué puede estar pasando en el sector, repito, sobre todo de la industria pesada. En el caso mío, la industria química, a veces vemos que, sorpresa, se hizo un estudio traído de otro lado cuando perfectamente hay suficientes académicos en Colombia que hubieran podido resolverlo, sobre todo para no caer en la situación de traer modelos de otros países para aplicarlos a Colombia cuando vienen de otras geografías y de otras condiciones económicas, sociales y ambientales muy diferentes. Eso era lo que quería comentarles. Doctor Marcelo, pues nada, tiene todo que ver con lo que veníamos hablando de las alianzas interinstitucionales, así que, no sé, me gustaría preguntarles, doctor Diego, doctor Alba Luz, ¿tienen algún comentario que puedan hacer al respecto de esta pregunta que nos propone el doctor Marcelo de por qué puede estar pasando que todavía algunos sectores empresariales puedan no estar tan cerca de reconocer esto que aquí ya parece muy obvio, ¿no? Y es que las instituciones educativas nacionales están generando profesionales y doctores bastante capacitados y tienen unas capacidades para hacer ciertos estudios, pero que de todas formas en algunos momentos todavía se privilegian instituciones externas. ¿Alguna intuición, alguna idea que pueda ayudar en esta pregunta? Chauvinismo colombiano nos encanta. Si es de afuera es mejor, lo cual no siempre es Claro. cierto. No siempre es cierto. Miren, un doctorado de la Nacional, de la de Antioquia, de la UIS, son doctorados de altísimo nivel. Ahora, yo vengo y digo, no, es que yo tengo un postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, pues me abren los ojos. Yo creo que me tocó menos esfuerzo, estoy siendo exagerado, que si me lo hubieras metido por las narices en la Nacional, Marcelo. Miren, de verdad, yo creo que es simple posicionamiento provinciano de nosotros los colombianos. Tenemos cosas muy buenas y deberíamos hacer la alaraca con eso. Oiga, también importante, nosotros somos potencia académica en Latinoamérica. Sí, claro. Miren, somos potencia académica en Latinoamérica. Nos vienen a buscar de otros países, de Sudamérica, de Centroamérica. Uno dice, si uno va a elegir un destino académico en Latinoamérica, pues piensa automáticamente en Brasil, en México, en Chile, en Colombia. Con lo cual ya hemos ido generando posicionamiento. Así que, pues es seguir impulsando eso y seguir mostrando los resultados que estamos teniendo, que son muy buenos. Es un paradigma más, es algo para romper. Tenemos que seguir
dando como la línea y mostrar una línea base donde esas relaciones se hacen muy fuertes, han mostrado realmente productos supremamente buenos, pero cuando uno ve, por ejemplo, hasta las mismas declaraciones de la OIT, cuando dice la parte de los resultados del aprendizaje y la unión de la investigación con las universidades, claro que las declaraciones de ellos no son vinculantes, pero muestran una fortaleza y una evidencia de trabajo que podría producir mucho. No lo tenemos. No lo tenemos. La OIT tiene dos, ellos lo llaman recomendaciones, la recomendación 195 del 2004 y la 208 del 2023 son increíbles, porque lo que declara el presidente de la OIT es una relación directa de la universidad con la empresa. Pero cuando uno va a ver esas recomendaciones que ellos hacen, así las llama la OIT, dice, pero no es vinculante, entonces nos está diciendo a los países, tómelo o déjelo. Entonces es romper otro paradigma y es seguir acercándonos a la empresa, no con prácticas que son muy importantes de pregrado solamente, sino con una fuerza de trabajo. Es más, que construyan con nosotros los currículos. Si nosotros estamos produciendo unos egresados que no tienen nada que ver con lo que la empresa está generando o demanda o necesita, es sentarnos en la misma mesa y construir ese currículo de ese programa que se requiere para la productividad y el crecimiento del país. Perdón, Albaluz, y ahí volvemos al Sistema Nacional de Cualificaciones. Exactamente. Ahí volvemos. Exactamente. Parece justo para poder cerrar, ¿no? Es como si hubiéramos vuelto al primer punto, así que qué bueno poder cerrar así y pues qué interesante esta pregunta y estos comentarios que hacíamos, que hicieron más bien. ¿Saben? Bueno, va a ser difícil hacer un cierre con tantas cosas que han dicho interesantes, pero voy a procurar retomar algunas de las ideas que me parece que pueden ser útiles para hacer un cierre de este evento. Yo creo que una primera idea importante de la cual tenemos que hablar es que esto es un asunto de corresponsabilidad. Esto es un asunto de que no solamente tenemos que estar esperando que la norma cambie y que alguien en un ministerio esté tomando una decisión de que esto es mejor hacerlo porque, digamos, por algún motivo en su escritorio tomó la decisión, sino que tenemos que asumir también el rol que tenemos como instituciones privadas y públicas para esa construcción en corresponsabilidad. Al lado de esta idea, quiero mencionar otra que también se mencionó en la conversación, y es un asunto de que tenemos que seguir profundizando esas relaciones con los otros sectores. Esas relaciones están funcionando bien y nos han traído beneficios a todos los sectores, y en ese sentido hay que tener la voluntad de seguir pensando en profundizar esas relaciones. Cuando hablaba de corresponsabilidad y de profundizar estas relaciones, no es porque sí, es como en el sentido de procurar la democratización del conocimiento. Más bien dicho, que las buenas relaciones que hemos logrado entre distintos sectores y asumir esa corresponsabilidad es un aporte o es una base necesaria para la democratización del conocimiento. Otro punto que creo que vale la pena mencionar es que hay un reconocimiento de que si uno hace un análisis de lo que históricamente ha pasado en el sector educativo, estamos entendiendo que la democratización del conocimiento está sucediendo, y hay muestras objetivas de que está pasando en términos de programas, en términos de la cobertura, en términos de muchas cosas, así que hay que ver que realmente está pasando, que hay retos, sí, pero que también es importante dejar como una idea clara de que la democratización está sucediendo. Creo que hay dos puntos en concreto que se ven como elementos importantes en esta ruta de democratización del conocimiento, y es la flexibilización curricular y la desconcentración de la educación. Parecen dos puntos que están sosteniendo y que pueden ayudar a seguir sosteniendo y a seguir profundizando esa democratización del conocimiento, así que vale la pena también tenerlos a la mano como esas posibilidades de profundizar en la democratización. Y el último punto que quisiera mencionar es que
la norma existe, es algo que está y que tenemos que reconocer, que tenemos que usar, pero que también podríamos aprovechar, porque la norma nos permite hacer cosas que tal vez a veces no hacemos completamente. Entonces, creo que también hay que reconocer que la norma nos está dando unos marcos de trabajo que deberíamos aprovechar para seguir profundizando en esa democratización y, por supuesto, siempre seguir empujando las mejoras necesarias que se puedan ver desde cualquier institución, incluso desde los colectivos que se arman entre las instituciones. Pues bien, esas son las notas que puse aquí como importantes para este cierre. Así que, pues nada, de verdad que agradecerles a todos y a todas por su tiempo. Doctor Diego, doctor Albaluz, muchas gracias por sus comentarios. Doctor Marcelo, doctor Luis, gracias por sus intervenciones muy valiosas y muy enriquecedoras. Y a todas y a todos, muchas gracias por estar acá. Nada, que terminen de pasar una feliz noche. Los artículos que nos comentó el doctor Luis se quedaron en el chat, si los Sí, quisieran abrir de una vez ahí para que están. ahí están. Sí, perfecto. Y pues nada, feliz noche para todos, que estén muy bien y Bueno, gracias. feliz Bueno, noche. muchísimas Encantada de Feliz conocerlos. gracias. noche, muchas gracias, un Hasta abrazo. Igualmente, que luego. estén muy Buenas bien. noches. Un abrazo. Nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Bueno, muy bien, hasta luego.
un nuevo sujeto político entonces aparece.